Dale. ¡Rápido, muévase! ¡Oiga, entre! ¡Vamos! ¡Entra! Imagina despertar en plena madrugada con el sonido de helicópteros Black Hawk sobrevolando tu ciudad. El silencio se rompe con los gritos y el retumbar de disparos. Lo que parecía ser una típica redada contra el crimen organizado se convirtió en la operación más precisa contra el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Por qué? Porque esta vez el enemigo no solo tenía armas, tenía un sistema de inteligencia capaz de infiltrarse hasta en los rincones más oscuros del poder. Pero, ¿cómo lo lograron? Hoy vamos a hablar de uno de los operativos más épicos de la historia reciente. La Secretaría de la Defensa Nacional se adentró en el núcleo del cártel Jalisco Nueva Generación, desmanteló su base y lo realizó con un detalle meticuloso. Pero no solo eso, también incautaron algo que va mucho más allá de lo esperado. ¿Sabías que encontraron vehículos de lujos e incluso influenciadores protegidos por 50 sicarios? Esto es solo el principio de lo que vamos a desvelar hoy. El sonido de helicópteros antes del alba, una pesadilla que se transforma en realidad. No hubo advertencia ni alerta alguna, solo el eco de un ejército surcando los cielos en silencio. A las 5:43 de la mañana, la hora en que el cártel Jalisco Nueva Generación aprendería que la arrogancia no es sinónimo de invulnerabilidad. Desde la ventana, el espectáculo era tan surrealista como brutal. Columnas de humo, luces intermitentes, gritos que no provenían de policías, sino de sicarios despertados a tiros. Lo que parecía una redada más, en realidad era una operación única y devastadora, minuciosamente orquestada por un solo nombre: Omar García Harfuch. Y no se trataba de una venganza personal, aunque Harfuch tenía todas las razones para que lo fuera. Sobrevivir a más de 400 disparos no es algo que se olvide fácilmente. Es algo que se planea, algo que toma tiempo, paciencia y sobre todo inteligencia. Ese fue el plan que transformó una de las bases más fuertes del cártel Jalisco Nueva Generación en una exhibición de lo que ocurre cuando un cártel baja la guardia por pensar que nadie se atrevería a enfrentarlos. El sonido de los helicópteros Black Hawk surcando el cielo de Jalisco no era solo intimidante, era simbólico. Durante años, el cártel Jalisco Nueva Generación se paseó por el país con vehículos blindados, aviones modificados, armamentos de guerra. Y hoy esa misma tecnología se usaba en su contra. Ironías de la vida criminal. Pero lo más intrigante no fue el despliegue militar, sino la pregunta que todos se hicieron mientras grababan con sus celulares desde la ventana. ¿Cómo supieron exactamente dónde atacar? ¿Por qué justo ese día? ¿Por qué a esa hora? Este operativo no fue un golpe de suerte, fue una lección de inteligencia literal. Se trataba de enviar un mensaje claro, uno que dejara en evidencia que el cártel Jalisco Nueva Generación no era tan intocable como pensaba. Sí, los tenemos mapeados, infiltrados, vigilados. El mensaje no era solo para los sicarios, sino para todo el país. No eran invencibles. Y en medio de ese caos, un dato lo cambió todo. Entre los lujos incautados se encontró un vehículo perteneciente a Marquitos Toys, un influencer blindado por el cártel, protegido por un equipo de más de 50 sicarios. En el narco del siglo XXI, el poder no solo se mide en balas, también en seguidores. La influencia se ha convertido en una de las armas más poderosas. Este no fue solo un operativo para detener sicarios, fue el inicio de un cambio en la manera de luchar contra el crimen organizado. Harfuch y su equipo no solo se enfrentaban a un cártel, se enfrentaban a un ejército adecuadamente organizado, con rangos, jerarquías, entrenamiento táctico y recursos que compiten con los de numerosos gobiernos estatales. El cártel Jalisco Nueva Generación no solo comercializa drogas, sino que también gestiona territorios, supervisa economías locales, aplica sus propias normativas y además cobra impuestos, transformándose de esta manera en un cártel. A lo largo de los años, el cártel Jalisco Nueva Generación se ha propuesto romper todos los moldes. Nada de capos escondidos en la sierra ni negocios clandestinos. Su estrategia fue clara: mostrar su músculo, intimidar y demostrar que podían enfrentarse al Estado y ganar. Y durante un tiempo lo hicieron, sin esconderse, sin disculpas. Su arsenal no era un producto del mercado negro, sino armamento de guerra. Rifles Barrett, 50 lanzacohetes, drones, explosivos, sistemas antiaéreos y una flota de camionetas blindadas conocidas como monstruos. Estos vehículos no están diseñados para huir, sino para arrollar. El mensaje estaba claro: aquí mandamos nosotros.
Sin embargo, el verdadero poder del cártel Jalisco Nueva Generación no reside únicamente en sus armas. Su red financiera es una de las más complejas y bien estructuradas. Mediante negocios legítimos como restaurantes, clínicas, bienes raíces y empresas de transporte, el cártel ha conseguido lavar dinero y funcionar como una entidad corporativa. Todo parece normal hasta que se rasca la superficie y se revela un infierno bien gestionado, en el que cada actividad es una extensión del poder del cártel. Y no solo eso, la inteligencia es su mayor fortaleza. El cártel Jalisco Nueva Generación no solo mata, también investiga, infiltra y monitorea. Tiene halcones en casi cada esquina, redes de vigilancia urbana y rural, intercepta comunicaciones y recluta informantes dentro de las fuerzas del orden. Cualquier intento de intervención oficial suele fracasar antes de empezar, o peor, se convierte en una emboscada mortal. Mientras la población vive con miedo, el cártel opera con la eficiencia de una empresa transnacional, organizando desde el reclutamiento de jóvenes a través de WhatsApp hasta campos de entrenamiento como el Rancho Aguirre, donde adoctrinan y entrenan a nuevos sicarios. Pero a pesar de su poderío, el cártel Jalisco Nueva Generación no es invencible. Con el tiempo comenzaron a surgir fisuras dentro de la organización. Rumores, desconfianza, fricciones internas. En definitiva, incluso las criaturas más temibles poseen sus puntos débiles. El principal obstáculo para el cártel Jalisco Nueva Generación no se encontraba en sus armas o vehículos de seguridad, estaba en su arrogancia, la creencia de que nadie se atrevería a tocarlos. Esa arrogancia fue su perdición. Cuando uno se siente invencible, comienza a descuidarse, comete errores, deja puertas abiertas, y eso fue lo que aprovechó Harfuch. Porque no necesitas derrotar a un ejército de frente si sabes por dónde colarte sin que se den cuenta. Pero ¿cuándo fue que el cártel Jalisco Nueva Generación empezó a confiarse tanto? La respuesta es simple: cuando se dieron cuenta de que habían llegado tan lejos que pensaron que ya nadie podría detenerlos. Pero alguien sí lo hizo. El momento clave llegó para el cártel Jalisco Nueva Generación cuando la arrogancia comenzó a colarse en sus filas. Tras años de operar bajo la premisa de que eran intocables. Los cárteles de la droga, especialmente los más grandes, son estructuras complejas y fuertemente jerarquizadas que requieren de una red logística, financiera y operativa que funcione a la perfección para mantener la impunidad. Sin embargo, en cuanto empiezan a sentirse invulnerables, comienzan a bajar la guardia y es ahí cuando el enemigo tiene la oportunidad de actuar. La expansión mediática del cártel no solo mostró su músculo militar, sino también su capacidad de maniobra en el mundo digital. Los influencers como Marquitos Toys eran utilizados para mostrar al mundo la opulencia del cártel. Era un claro intento de marcar territorio y atraer a jóvenes aspirantes a formar parte de su organización. Estos mensajes en las redes sociales eran más que una estrategia de intimidación, eran una demostración pública de lo que el cártel podía hacer. Este despliegue mediático fue un error fatal. En el mundo del narcotráfico, el sigilo es crucial. El cártel Jalisco Nueva Generación, al exhibirse de manera franca en las redes sociales, empezó a divulgar su modo de vida y sus estructuras de operación a un público mucho más amplio de lo que podrían haber anticipado. Los videos de sus lujos, armas, vehículos blindados y fiestas con sicarios comenzaron a circular como si fuera un desfile de poder, pero con un peligro latente que muchos no podían ver. Estaban dejando un rastro. El gobierno mexicano, en particular el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, entendió que el cártel Jalisco Nueva Generación no solo era vulnerable a nivel de armamento, sino también en cuanto a su seguridad operativa. La información es la clave en una guerra moderna y los líderes de este cártel cometieron el grave error de subestimar la importancia de la inteligencia. Harfuch, tras sobrevivir a un atentado a su vida, se convirtió en la figura que transformó la narrativa sobre la lucha contra el crimen organizado en México. Mientras el gobierno anunciaba sus victorias a través de los medios, él trabajaba desde las sombras, reuniendo la información necesaria para desmantelar la red. Los detalles fueron cruciales. Cada fragmento de información recolectado en meses de infiltración sirvió para trazar un mapa detallado de la red de operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación, desde las rutas de tráfico hasta los funcionarios corruptos que protegían sus actividades. Sin embargo, la operación también dejó ver algo más oscuro: la corrupción dentro del sistema. Cuando se empezaron a analizar los documentos incautados, se encontró que el cártel tenía un alcance que iba mucho más allá del crimen.
Había contratos simulados, rutas de lavado de dinero y nombres de empresarios, políticos y funcionarios públicos que habían sido sobornados o cooptados para facilitar sus operaciones. Esta red de complicidad estaba tan arraigada que la operación de Harfuch no fue solo una intervención contra el crimen, sino una lucha por desmantelar un sistema de corrupción estructural que permitía que el cártel operara sin freno. Lo que Harfuch realizó no solo representó un ataque al núcleo del cártel Jalisco Nueva Generación, sino también una denuncia contra un sistema que toleraba la presencia de estos cárteles. La operación, aunque exitosa, dejó claro que el verdadero trabajo aún estaba por hacer. La caída de esta base no significaba que el cártel Jalisco Nueva Generación había sido derrotado. De hecho, lo que provocó fue una reacción violenta por parte del cártel. Emboscadas, amenazas y ataques a convoyes se sucedieron rápidamente. Pero lo más interesante de esta respuesta fue que no fue una respuesta coordinada, sino caótica, un signo claro de que el golpe había sido más fuerte de lo que el cártel Jalisco Nueva Generación esperaba. La operación también reveló una verdad incómoda. El cártel no solo es potente por sus armas, sino también por su habilidad para mantenerse en funcionamiento, incluso tras experimentar pérdidas considerables. Si bien esta operación fue un golpe certero, la guerra contra el cártel Jalisco Nueva Generación no terminó con su ejecución. La operación llevada a cabo por el gobierno mexicano el 5 de junio contra el cártel Jalisco Nueva Generación, como lo vengo diciendo, no fue un simple enfrentamiento violento, ni una acción improvisada. Fue por el contrario el culminar de años de trabajo meticuloso y sigiloso. Una operación coordinada, planeada con la precisión de un cirujano, que cambió el curso de la guerra contra el crimen organizado en México. Aunque para muchos ese viernes comenzó como cualquier otro, para el cártel Jalisco Nueva Generación fue el día en que se marcó el principio del fin para una de sus bases más estratégicas. Una base clave que albergaba no solo armas y dinero, sino también su imagen de poder y su estructura de control. Este operativo no solo fue un golpe a la fuerza bruta, sino un ataque directo a la raíz misma de lo que sostiene el cártel Jalisco Nueva Generación. Los sicarios, que de por sí ya eran conocidos por su brutalidad y organización, no sabían lo que se les venía. Al ser sorprendidos por la incursión de las fuerzas del orden, se desorientaron. Algunos intentaron reaccionar, pero la rapidez con la que se desplegaron las fuerzas federales les dejó sin margen de maniobra. Incluso aquellos que estaban armados no tuvieron tiempo de hacer frente a la situación. El ejército ya había rodeado el lugar y los sicarios se encontraron con una ofensiva completamente inesperada. Lo que siguió fue una operación en la que no hubo lugar para el error. Los helicópteros dispararon con precisión, eliminando cualquier amenaza sin desperdiciar una sola bala. Pero lo más impresionante de esta incursión no fue la violencia, sino la meticulosidad con la que se ejecutó el operativo. La información recabada con anterioridad permitió a las fuerzas de seguridad abrir hangares ocultos, exponer aviones con compartimientos secretos y, lo más importante, incautar documentos cruciales que ponían al descubierto la estructura y los secretos del cártel Jalisco Nueva Generación. Estos documentos incluían registros financieros, rutas de tráfico y conexiones con actores de poder, tanto dentro como fuera del cártel. Este golpe a la base del cártel Jalisco Nueva Generación no fue solo un golpe a la violencia del cártel, sino a su estructura interna. Desde hace años, el cártel Jalisco Nueva Generación ha sido un modelo de poder militar y financiero. A través de sus vínculos con empresarios, políticos y fuerzas del orden, el cártel ha logrado operar con impunidad en muchas regiones del país. No obstante, la operación, dirigida por Omar García Harfuch, dejó en evidencia que no se puede ocultar la verdad por siempre. Aunque el cártel Jalisco Nueva Generación sigue siendo una amenaza, el golpe del 5 de junio mostró que el cártel no es invencible y que sus estructuras de poder tienen fisuras. La operación demostró que a pesar de todo su poder, el cártel es vulnerable. A pesar de este golpe, la verdadera guerra contra el cártel Jalisco Nueva Generación está lejos de haber terminado. La caída de esta base fue solo el principio de una batalla mucho más grande. Como se ha demostrado en otras operaciones, los cárteles no se desmantelan de forma instantánea, sino que requieren una lucha constante y persistente, tanto en el terreno como en las instituciones. La operación de Harfuch dejó claro que el cártel Jalisco Nueva Generación no está acabado, pero también mostró que si se continúa con esta ofensiva, puede llegar a desmoronarse de manera definitiva. Lo que queda claro es que para derrotar al cártel Jalisco Nueva Generación no basta con hacerle frente con operativos militares.
Para acabar con su red de poder, es necesario atacar sus raíces financieras, políticas y sociales. Es fundamental desmantelar las redes de lavado de dinero que mantienen a flote al cártel y eliminar los nexos con las estructuras de poder que les brindan protección. Mientras el cártel siga operando dentro de las instituciones, mientras sus aliados políticos y económicos sigan blindándolo, será difícil que este golpe sea definitivo. Por lo tanto, el auténtico desafío en este momento es sostener una presión constante y evitar que el cártel Jalisco Nueva Generación se reestructure y retorne a las andadas. Una de las razones por las que el cártel Jalisco Nueva Generación ha logrado mantenerse como uno de los cárteles más poderosos del mundo es su capacidad para infiltrarse en todos los niveles del poder, desde el tráfico de drogas hasta el lavado de dinero. El cártel Jalisco Nueva Generación ha logrado mantener una red financiera sólida que le ha permitido operar sin ser detectado. La operación del 5 de junio ha demostrado que a pesar de su poderío en armas y fuerza, el cártel no puede resistir un ataque en su punto más débil, su estructura financiera. El lavado de dinero y la infiltración en las instituciones del Estado son aspectos clave para el funcionamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. La acción llevada a cabo por Harfuch y su equipo no solo desmanteló una base militar, sino que también evidenció la relevancia de atentar la estructura financiera del grupo. Cortar las fuentes de financiación es uno de los pasos más cruciales para asegurar que el cártel no se recupere. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Si el gobierno mexicano quiere asegurarse de que el cártel Jalisco Nueva Generación nunca vuelva a ser una amenaza, deberá atacar las redes de corrupción que protegen al cártel dentro del Estado. La corrupción es el pilar sobre el que muchos de estos cárteles, incluido el cártel Jalisco Nueva Generación, han crecido. Es una corrupción que va desde los niveles más bajos hasta las esferas más altas del poder. Sin una verdadera reforma del sistema judicial, sin un control efectivo de las instituciones gubernamentales y sin un verdadero compromiso de la sociedad para erradicar la corrupción, los operativos aislados no bastarán para terminar con el cártel. Aunque el cártel Jalisco Nueva Generación ha sufrido un golpe importante, la guerra contra el crimen organizado sigue siendo una lucha constante y en evolución. Los cárteles como el cártel Jalisco Nueva Generación tienen una capacidad impresionante para adaptarse y reorganizarse. En la guerra contra las organizaciones criminales no se trata de ganar una batalla, sino de ganar la guerra a largo plazo. La operación de Harfuch demostró que el cártel Jalisco Nueva Generación es vulnerable, pero también dejó claro que la lucha continúa. En este sentido, el gobierno mexicano debe mantener la presión constante, sin bajar la guardia. Cada operación debe ser seguida de un esfuerzo continuo por atacar las redes de corrupción y lavado de dinero que sustentan al cártel. La verdadera guerra contra el cártel Jalisco Nueva Generación no se librará solo en el terreno de las balas y los enfrentamientos, se librará en las oficinas, en las instituciones gubernamentales y en las redes financieras del cártel. Lo que ocurrió en la madrugada del 5 de junio fue un golpe importante contra el cártel Jalisco Nueva Generación, pero no fue el fin de la guerra. El cártel sigue siendo una amenaza formidable y la lucha contra el crimen organizado en México está lejos de haber terminado. La operación de Harfuch ha demostrado que el cártel Jalisco Nueva Generación no es invencible, pero también ha dejado claro que si el gobierno mexicano no sigue atacando con la misma intensidad, el cártel podría reorganizarse y recuperar su poder. Para ganar esta guerra, el gobierno mexicano debe ser persistente, estratégico y, lo más importante, debe seguir atacando las raíces del cártel. Si no se enfrentan sus estructuras financieras y políticas, el cártel Jalisco Nueva Generación encontrará la forma de levantarse nuevamente. El tiempo dirá si la operación del 5 de junio fue solo un golpe aislado o si realmente marcó el comienzo del fin para el cártel Jalisco Nueva Generación. Recuerda, lo que parece ser un golpe aislado contra el cártel Jalisco Nueva Generación puede ser solo el principio de una ofensiva mucho más grande. Si quieres seguir de cerca todo lo que pasa, suscríbete al canal, activa la campanita y mantente informado sobre todo lo relacionado con la mafia sin máscaras.